grabadas, ¿de acuerdo? Sí, ahí Perfecto. empecé a grabar. Bárbaro. Buenas noches a todos. Una vez más nos encontramos acá en un webinar con Amevi. Como siempre, con el entusiasmo de encontrarnos con nuevos profesionales. Hoy, esta noche, tenemos a la doctora Valentina Serrano de Chile, incluso desde Chile. Ella es una nutrióloga y diabetóloga de la Universidad Católica de Chile, con un magíster en nutrición de la clínica de esta misma universidad, coach en medicina culinaria de la Universidad de Harvard, que me pareció muy curioso y muy interesante, coach de salud y bienestar en la Clínica Mayo, y es académica y jefa del Departamento de Nutrición y Diabetes de la Universidad Católica de Chile. Ella nos va a compartir un poco algunos conocimientos, obviamente, vamos a hablar, a hablar y a conocer un poco de lo que nos tiene preparado para hoy. Y como siempre, al final vamos a dejar las preguntas, las interacciones para que ella pueda hacer su charla como corresponde. Así que, doctora Valentina, bienvenida y es un placer escucharte y tenerte aquí con nosotros. Súper, muchas gracias Silvana por la invitación. Feliz de estar con ustedes desde el otro lado de la cordillera y Así poder es. compartir algunos de los conocimientos que les voy a presentar ahora. Entonces, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto. Súper. Entonces, para comenzar esta presentación sobre algunas claves para poder adherir a un estilo de vida saludable, quiero partir con una pregunta que a todos nos identifica, ¿cierto? ¿Has tratado de cambiar un hábito relacionado a un estilo de vida saludable alguna vez? ¿Cómo te fue? Se las dejo ahí unos segunditos para que reflexionen, porque esto nos toca a todos, ¿cierto? En Entonces, algún momento de la vida. no sé si se sienten representados con esa foto, ¿cierto? Donde uno parte con grandes aspiraciones todos los primeros de enero y después esto se van ajustando, haciendo cada vez como más discreto, esto no resultó, así que mejor dejamos esto. Y bueno, pasa febrero, pasa marzo y muchos de esas buenas intenciones se quedan solamente en intenciones, porque efectivamente no es fácil poder cambiar. Una cosa es planificar el cambio, etcétera, y otra realmente poder conseguir hacerlo, y otra poder hacerlo de manera sostenida a lo largo del tiempo. No es fácil. Por eso, hoy día vamos a hablar que si bien cambiar no es fácil, tampoco es imposible, y hay algunos pasos a seguir que nos pueden facilitar un poco el camino, que es parte de lo que vamos a ver desde la visión del coaching, ¿cierto? Tener una visión, objetivos, un plan de acción, cómo la repetición finalmente nos lleva a tener un loop del hábito positivo, y cuáles son los factores importantes a considerar. Es más importante la motivación, la disciplina, cuáles son las barreras y los facilitadores con los que nos podemos encontrar, y finalmente algunos tips para saber cómo, como profesionales de la salud, podemos ayudar a nuestros pacientes. Entonces, primero, un poco la frase con la que partí la presentación, ¿cierto? De que cambiar efectivamente es difícil, porque de hecho nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones preferidas forman redes neuronales que son gruesas y firmes. De esta manera, la información fluye de manera más rápida y más automática. Estas redes van a definir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. También aquellas acciones relacionadas con el estilo de vida, que precisamente son estas que se automatizan. Esto tiene que ver con nuestros hábitos, pero también con nuestras emociones, con nuestra personalidad y con nuestra forma de tomar decisiones, que es más o menos automática. Yo siempre hago un símil como con las calles, imaginándome que estas vías neuronales preferentes que nos hacen tomar decisiones medias automáticas es como una carretera gruesa, llena de conexiones neuronales. Difícil cambiarla, porque estamos súper acostumbradas a que esa sea como nuestra vía de acción preferente, que ni siquiera pensamos y ocurre prácticamente sola. Pero resulta que no estamos tan predeterminados como creemos. No sé a ustedes, pero por lo menos a mí en la escuela de medicina me enseñaron que nosotros nacíamos con ciertas neuronas y que estas no se podían modificar. Sin embargo, la neurociencia más reciente y los estudios de neuroimágenes han podido demostrar que efectivamente existe neuroplasticidad. Y como existe neuroplasticidad, nuestras conexiones neuronales no están escritas con sangre y efectivamente pueden irse modificando en la medida que nosotros vamos repitiendo actos que son diferentes a los que solemos hacer. Actos, pensamientos, decisiones, etcétera, lo mismo que les hablaba antes. Porque la neuroplasticidad es la capacidad que tienen las neuronas para adaptarse a estos cambios de información que ocurren de manera dinámica. Entonces, puede que yo tenga cierta vía preferente, pero si empiezo a hacer una cosa distinta,
tal como les puse también aquí como el ejemplo de las calles, esta es mi vía preferente, pero si yo empiezo a tomar este otro camino, de pronto se van a empezar a desarrollar las vías neuronales asociadas a este otro camino. Es como que yo siempre me voy por un cierto camino a mi casa de vuelta del trabajo y un día están haciendo arreglos, obligada a tomar otro camino. Y si bien este primer camino yo lo hacía de manera automática, escuchando la radio, qué sé yo, para tomar el camino nuevo voy a tener que pensar, voy a tener que estar atenta, voy a tener que parar, voy por acá, por allá, hay semáforo, hay disco, etcétera. No va a ser tan fácil al principio, pero si yo lo sigo repitiendo, se me va a hacer de manera mucho más fluida. Lo mismo ocurre con las neuronas y con estos caminos y conexiones. En la medida que yo empiezo a repetir, aunque ese acto sea distinto en una primera instancia, en la medida que lo hago de manera muchas veces y lo repito, estas vías se engruesan y se va a ir haciendo este nuevo camino como mi vía automática. Por lo tanto, sí podemos cambiar. Ahora, ¿qué actos podemos hacer nosotros para facilitar esta neuroplasticidad y este cambio en nuestras conexiones neuronales y poder ejecutar estas cosas diferentes que queremos hacer de manera sistemática? Desde el coaching podemos hacer como 4 cosas importantes. Primero, tener una visión, que ya les voy a contar en qué consiste. Segundo, plantearnos ciertos objetivos asociados a esta visión. Tercero, tener un plan de acción como un mapa o un GPS asociado a esos objetivos. Y cuarto, repetir, repetir, repetir hasta que esto se transforme en un hábito. Entonces, primero, y partiendo por la visión. La visión, como su nombre lo dice, es, del punto de vista de la salud, visualizarse como la persona que quiero ser. Lo que se dice así de forma como más trivial, la mejor versión de mí mismo. Es la visión de salud que quiero tener. Quiero ser más activa, quiero tener más energía, quiero tener mis parámetros de laboratorio normales, quiero poder agacharme sin que me duele la espalda, quiero poder jugar con mis hijos, con mis nietos, con mis alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién quiero ser? Y esto con el máximo detalle posible. Mientras más sentidos le ponemos a nuestra visión es mejor. Entonces, si me lo imagino, está bien. Si hago como esto, vision board, como que les puse aquí en la diapositiva, le pongo fotos o me pongo un fondo de pantalla, si lo escribo, si lo dibujo, todo lo que sea tener contacto por todas mis puertas de entrada va a aumentar las conexiones neuronales que yo voy a ir focalizando hacia esa visión. Otra forma de visualizar tiene que ver con imaginarme exactamente yo misma despertándome un día en 5 años más. ¿Qué persona soy en 5 años más? Existen distintas estrategias, pero la cosa es imaginarlo con todos los sentidos involucrados y con la máxima cantidad de detalles para saber quién es la persona que quiero ser desde el punto de vista de mi estilo de vida y mi salud. Ahora, la visión, si bien funciona, ¿cierto?, para tener como este encuadre de hacia dónde quiero ir, no es operacionalmente útil, porque es algo vago, ¿cierto? Es una cosa que me sirve como mi primera matriz de guía. Pero para trabajar necesito objetivos que sean operacionalmente como más prácticos, para darle una señal mucho más clara a mi cerebro de hacia dónde me quiero mover y cómo voy a ir ejecutando las acciones afines a eso. Entonces, la visión yo la tengo que fraccionar en algunos pocos objetivos que sean trabajables, operacionalmente útil, como les digo yo. Para eso existen algunas tácticas, particularmente este acrónimo que se llama SMART, que significa que un objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y tener temporalidad. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo en el área de la nutrición y veo varios pacientes que tienen problemas de exceso de peso, no sirve el objetivo de quiero bajar de peso, porque eso es muy vago. Está bien para situarlo de cierta manera quizás en la visión, pero para que sea un objetivo de trabajo tiene que tener estas características. Entonces, quiero bajar de peso no sirve, pero bajar de peso, voy a decir aquí quizás cualquier número, 3 kilos en las próximas 4 semanas, es específico, en este caso es un número, ¿cierto?, que me da la especificidad, que es medible, nuevamente, porque es un número y yo lo puedo medir con una balanza, con una wincha, si es que son centímetros, etcétera. Es alcanzable porque 3 kilos pareciera ser un valor razonable, ¿cierto? No son 20 kilos, ni 40. Pareciera ser alcanzable. El 3 es relevante. Esta es como la otra cara del alcanzable. No son 50 gramos, que a quién puede motivar 50 gramos que ni se notan, ¿cierto? Y tiene una temporalidad que yo dije que es de 4 semanas. Por ejemplo, si mi objetivo tiene que ver con aumentar la actividad física, nuevamente, esa afirmación es vaga, no me permite trabajar. En cambio, si yo digo que yo quiero empezar a trotar 3 veces a la semana
30 minutos durante los próximos 2 meses y reevaluar, nuevamente es específico, medible, alcanzable, porque dije 2 veces a la semana, no dije los 7 días de la semana, que quizás es un poquito más difícil, es relevante y tiene cierta temporalidad. Y así para los objetivos que ustedes quieran definir. Es recomendable trabajar con poquitos objetivos, trabajar con 1, 2, no muchos, porque eso también como que nos dispersa y se nos pierde un poquito el foco, así que probablemente entre 1 y 3 y no más que eso. Ahora, una cosa importante tanto de la visión como de los objetivos es que donde ponemos nosotros nuestra atención va nuestra energía y también va el tiempo que tenemos disponible para hacerlo. Es un poco lo mismo que les hablaba de la neuroplasticidad. Si yo no tengo un foco definido, no voy a tener como estas redes que están atentas a focalizarse en esa dirección, sino que van a estar todas como más dispersas. En cambio, en la medida que yo visualizo y lo traigo a ciertos objetivos, eso significa que estoy haciendo foco, que estoy dirigiendo mi atención hacia esa meta. Eso, por ejemplo, es una cosa que hacen los maratonistas, en que cada vez que van avanzando y trotando, digamos, y avanzando en su camino, se fijan como un foco delante de ellos. Los árboles, la polera del compañero, los autos, alguna marca en la cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Se van fijando y con esos focos que van haciendo van avanzando. Es como un poco similar lo que nosotros deberíamos ir haciendo como en sentido figurado para ir avanzando en nuestro camino. Esto también tiene que ver con el foco, pues el foco hacia mis objetivos. No sé si les ha pasado, bueno, veo que somos mujeres quienes estamos conectadas, no sé si alguna está embarazada. Cuando uno está embarazada, empieza a ver puras mujeres embarazadas. Puras mujeres embarazadas que antes no habías visto. Y no es porque estén embarazadas ahora, es porque siempre las han habido. Lo que pasa es que uno no las veía hasta que se embaraza, porque uno tiene el foco en relación al embarazo y los bebés, etc. Lo mismo puse ahí el ejemplo del pelo azul. Si yo me quisiera teñir el pelo azul, seguramente voy a empezar a ver a todas las personas que tienen pelo azul por la calle y que de otra manera no las veo. Y es un poco, no sé si conocen este monito, encuentra a Wally, es un poco lo que hay que hacer, ¿cierto? Yo quiero encontrar a Wally, entonces pongo mi foco para que en una multitud, en un mundo, digamos, lleno de distractores, poder encontrar lo que yo realmente quiero encontrar. Ahora, esto ocurre y también haciendo la analogía con el sustrato como neurobiológico, porque el cerebro tiene la capacidad de atender. Lo que pasa es que nosotros, así como por default, estamos en una modalidad que recibe un poquito como de todos los estímulos. Pero cuando nos concentramos en un objetivo en particular o en una acción en particular, porque puede ser aplicable a distintas áreas, todos los distintos estímulos pasan por una zona específica del tálamo, que es una zona que se llama la zona reticular, que yo me la imagino que es como un colador y que deja pasar solo aquellos estímulos que tienen relación con el foco, la visualización o la meta o el trabajo que yo estoy haciendo en esos momentos. Entonces, el foco tiene este sustrato neurobiológico que nos permite filtrar la información. Y toda aquella información del medio ambiente que no tenga que ver con eso va a pasar de largo y la que sí me sirve, yo la voy a dirigir en pos de mi objetivo o la acción que estoy realizando. Entonces, y seguido a lo anterior, de esta manera yo puedo trabajar en planes, porque yo les hablé, ¿cierto?, de la visión, lo trajimos a objetivos. Los objetivos vienen siendo como un destino. Aquí yo hago la analogía con un viaje. Si yo quiero viajar, por ejemplo, de Chile a Argentina, ir a Argentina es mi objetivo, ¿cierto? Es como mi pin en el mapa, pero mi plan de acción viene siendo como el recorrido. En el fondo yo voy a tomar un taxi, voy a ir al aeropuerto, del aeropuerto voy a tomar un avión, me voy a bajar, cuando llegue a Argentina voy a tomar, qué sé yo, un auto y voy a llegar a mi destino finalmente. Esas tareas o esos pasos que yo hice para llegar a mi meta es lo que se conoce como el plan de acción. Y dicho así como una definición, efectivamente el plan de acción son una sumatoria de tareas que son simples, estratégicas y secuenciales, o sea que tienen un sentido. Hago una primero, luego hago otra, luego hago la siguiente y de esta manera me voy acercando a mi objetivo. Es la especie de mapa o de GPS que me guía hacia mi destino final, que viene siendo como mi meta final. ¿Ya? Por eso les puse como un mapa, porque viene haciendo como así los puntos que tengo que recorrer para llegar a tal lugar. Entonces, volviendo, por ejemplo, al ejemplo relacionado con mi trabajo, que es una persona que viene porque tiene exceso de peso y quiere regularizarlo. Entonces, el objetivo, quizás hablamos esto de los 3 kilos en 4 semanas, por decir un número, y un plan de acción acorde a eso
Pueden haber muchos planes de acciones acorde a eso, pero quizás un ejemplo para darles en este momento es, el primer plan es ir a ver, por ejemplo, a la nutricionista dietista para que le indique una pauta de alimentación acorde a los cambios que colaborativamente, ¿cierto?, dijeron que iban a ocurrir. Entonces, primero, la visita a la nutricionista. Segundo, en base a las recomendaciones que le dio la nutricionista, quizás el siguiente paso lógico es armar un menú semanal de cuáles van a ser los alimentos que va a consumir durante la semana. El tercer paso lógico es hacer la lista de compras, revisar el refrigerador, la despensa, qué cosas tengo, qué cosas me faltan, voy a comprar lo que me falta. Y quizás un cuarto paso podría ser organizarse un día a la semana y hacer un batch cooking para tener algunos alimentos preparados y así anticiparse a la alimentación de la siguiente semana de trabajo. Por ejemplo, si el objetivo es el que les dije de la actividad física, podría ser la primera tarea, revisar en el closet si es que tengo buzos, si es que tengo zapatillas, si es que no tengo, por ejemplo, comprarme un par de zapatillas, ya, paso número 1. Paso número 2 del plan de acción, definir qué días voy a salir a trotar. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, en qué momento, a la vuelta del trabajo, entre las 7 y las 7:30, porque dije que iban a ser 30 minutos. Y quizás un tercer paso, definir si voy a ir solo o voy a ir con alguien. Entonces voy a ir con mi vecina. Entonces conversar con mi vecina y ponerme de acuerdo con ella, por ejemplo. Y un cuarto paso importante es definir qué voy a hacer, tener como planes de respaldo, planes B. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, si el día está como hoy día en Chile, que está lloviendo y no puedo salir a trotar? ¿Cuál va a ser mi plan de respaldo? Nuevamente invento cualquier cosa, voy a hacer un video de YouTube de baile, voy a usar quizás una trotadora si es que tengo en la casa, voy a subir y bajar escaleras, o sencillamente no voy a hacer nada y voy a retomar el día que deje de llover. ¿Ya? A eso básicamente se refiere el plan de acción. Tareas realizables y que yo pueda ir ejecutando paso a paso en pos de avanzar hacia mi meta. Cosas importantes que ocurren con el plan de acción es que las tareas, así como los objetivos, nosotros podemos tener un gran objetivo y si ese objetivo es muy grande lo podemos ir desglosando en objetivos más chiquititos. Lo importante es que los cambios que tengamos que hacer sean chicos. Si nosotros nos definimos y nos planificamos para hacer cambios muy grandes, ocurren dos cosas. Los cambios muy grandes de cierta manera como que nos paralizan. Uno, porque se activa una zona del sistema límbico que se llama la amígdala, como que nos asustan los cambios grandes. Entonces, por una parte, el miedo nos frena. Y por otra parte, la activación de la amígdala también como que le impide un poco a la corteza prefrontal tomar buenas decisiones. Entonces nos hace más difícil incluso la toma de decisiones. Entonces, en general, los cambios grandes se asocian a una poca probabilidad de éxito, porque por distintos motivos va a ser más difícil movernos desde donde estamos. En cambio, los cambios chiquititos tienen varias cosas que son buenas. Primero, en que uno siempre se va a sentir más capaz de hacer un cambio chico que de hacer un cambio grande. Y lo importante acá, para incorporar un estilo de vida saludable en el largo plazo, es que podamos mantener el cambio a lo largo del tiempo. Y eso no tiene que ver con la intensidad del cambio, sino que tiene que ver con la frecuencia con lo que le voy repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces, mientras más chico es el cambio, más probabilidad tengo de que lo pueda mantener. Y mientras más grande es el cambio más difícil, más probabilidades hay de que lo haga una o dos veces, pero que finalmente esto no se sostenga a lo largo del tiempo. Entonces, el cambio chiquitito es un aporte desde esa perspectiva. La otra cosa que es súper importante cuando hacemos cambios es un concepto que se llama la autoeficacia. La autoeficacia básicamente significa la confianza que yo tengo en mí mismo de que voy a poder ejecutar ciertas cosas o ciertos cambios. Entonces, cuando yo me propongo un cambio grande y no lo puedo cumplir, básicamente me frustro, me siento súper incapaz y eso puede terminar en que yo diga, ¿para qué voy a intentar hacer esto si soy mala, no me resulta, nunca me va a salir? Y como decimos acá en Chile, al menos tirar la esponja, como decir, ya, mejor no voy a hacer eso. En cambio, el cambio pequeño, en la medida que mejora esta autoeficacia y esta sensación de que soy capaz, hace como un feedback positivo, porque eso es una especie como de premio para mí, sentirme capaz. Y como me siento capaz, sigo un paso más adelante. Puedo seguirlo repitiendo porque soy capaz de hacerlo. Y no solo eso, sino que puedo irme poniendo pequeños desafíos por sobre eso. Entonces ahí los pasos que voy ejecutando pueden ir siendo mayores, mi objetivo puede ir siendo mayor, en la medida que me siento capaz y voy haciendo como mis check y voy como avanzando más y más, ¿ya? Eso en relación a los cambios.
Otra cosa súper importante cuando hacemos un plan de acción es anticiparnos a las posibles barreras o adversidades que nos podamos encontrar en el camino. Y en ese sentido, tener no solo mi plan A, ¿cierto? Sino que tener mi plan B o mi plan C, que vienen siendo como los planes de respaldo. Lo que yo les decía con el ejemplo, por ejemplo, de la actividad física y la lluvia. Aquí, a mí siempre me gusta contar una anécdota de Michael Phelps, el nadador que fue multimedallista olímpico, en que una de las últimas medallas que ganó en las Olimpiadas la ganó con agua en los lentes. Le había entrado agua en los anteojos. Entonces no veía nada. Y así todo, ganó el primer lugar y se ganó una de las medallas de oro. Entonces le preguntaron después en una entrevista que cómo lo había hecho para ganar esa carrera, si le entró agua a poco andar y la verdad es que no veía nada. Entonces él dijo que él en todos sus entrenamientos, él se ponía en todos los posibles escenarios adversos de esa carrera. Por lo tanto, él al entrenar, no solo entrenaba en condiciones normales, sino que también entrenaba con los ojos cerrados, anticipándose a que podía ser que en algún momento por algún problema X se quedara sin ver en la carrera. Entonces él sabía exactamente cuántas brazadas y cuántas patadas tenía que dar para recorrer la piscina de lado a lado. Y de esa manera sabía exactamente cuántas tenía que dar para poder llegar a la meta y ganar una carrera. Entonces nosotros, sin ser nadadores olímpicos, ¿cierto? Podemos tomar este ejemplo y de esa manera tener alguna estrategia de respaldo para no tener que improvisar cuando las cosas o nuestro plan no sale como lo habíamos planificado originalmente. Otra cosa importante cuando hacemos un plan de acción es el registro. Pasa que cuando uno no registra y se queda solamente con la idea como subjetiva de si hizo o no hizo algo, en general nuestro cerebro tiende como a castigarse un poco, ¿no? Como que subregistramos mentalmente. Entonces siempre nos quedamos con la idea de que no hemos hecho algo o que lo hicimos menos o que lo hicimos peor. Entonces el registro sirve, por una parte, para objetivar la data y la información, que eso siempre va a ser súper útil cuando estamos en cualquier proceso de cambio, y también porque nos ayuda a objetivar, y como les digo, el contraste de eso es que tendemos a subregistrar en la mente, entonces siempre tendemos a creer que hicimos las cosas peor de lo que en realidad hicimos. Entonces el registro nos permite una visión como más verdadera de lo que realmente estamos haciendo. Por ejemplo, troté, no troté, o troté 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos, hice yoga, comí 5 porciones de frutas, dormí 8 horas, etcétera, etcétera, o lo que sea que me esté proponiendo como tarea o como objetivo. Entonces una cosa es porque nos permite, nos bypaseamos un poco esta trampa mental del subregistro mental, y lo otro es que sirve para tener el registro concreto. Entonces de esa manera tengo la información, en el fondo, ¿por qué esta semana funcioné bien en tales y tales cosas? ¿Qué pasó esa semana? O al revés, ¿por qué esta semana fue más desafiante, más difícil y no pude cumplir con las tareas asignadas? ¿Qué ocurrió esa semana? Entonces de esa manera todo es información y yo puedo ir modificando mis planes, ajustándolos y adaptándolos de acuerdo a la experiencia que voy teniendo. Y finalmente, la cuarta como patita de estos pilares que les contaba tiene que ver con la repetición. Para realmente poder generar y afianzar como estas nuevas vías neuronales asociadas al cambio, tenemos que repetir, 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 repetir. Vamos a ver más adelante que también existe como el sustrato así neurobiológico que tiene que ver con la repetición y cómo eso nos ayuda a automatizar. No existe realmente un número de días mínimo para formar un hábito. Se habla de los 21 días, pero aparentemente eso no tiene mucha correlación con hábitos relacionados al estilo de vida. Se llega a hablar de 500 días, pero la verdad es que es súper variable y que el hábito lo vamos a poder como forjar en la medida que efectivamente lo hagamos y lo vayamos repitiendo. El loop del hábito, ¿cierto? Acá no voy a profundizar mucho, pero en general los loops del hábito tienen como un gatillante, que es un gatillante que determina la conducta y eso nos da como un premio. Entonces, tener presente como estos tres como pilares del triángulo que ocurre en los hábitos también nos puede ayudar, porque ponernos un gatillante nos puede ayudar a desencadenar el nuevo comportamiento que queremos afianzar de cierta manera. Entonces, bueno, y también tiene como la contraparte. En el fondo, si yo todos los días de vuelta del trabajo paso por no sé, un Dunkin' Donuts y me compro una donut, probablemente para cambiar ese hábito yo voy a tener que cambiar un poco mi recorrido, porque mi gatillante es pasar por afuera de la tienda. Me como la donut y me siento contenta, relajada después de un día estresado.
Entonces, si yo sigo pasando por ahí, va a ser muy difícil hacer uso de mi fuerza de voluntad cuando ya vengo cansada. Ya vamos a hablar también de la energía en otra diapositiva. Me va a costar mucho y tengo alto riesgo de fracasar en esa toma de decisión. En cambio, si yo cambio mi camino y me empiezo a ir por otro lado, ya no tengo ese gatillante y me va a ser más fácil cambiar ese hábito. Ahora, una cosa que se recomienda siempre es cambiar un hábito por otro. Entonces, probablemente cambiar eso contra nada, contra una calle vacía que no tiene nada, quizás no me va a generar ningún tipo de premio ni ninguna sensación de bienestar. Entonces, tengo que pensar en una alternativa que me haga obtener el mismo bienestar que tenía cuando me comía la dona. Entonces, quizás, y aquí nuevamente estoy inventando y especulando, en vez de pasar por la tienda del donut, quizás por 2 cuadras más allá puedo pasar por una cafetería y me tomo un café, un tecito o alguna cosa que sea más afín a lo que yo quiero, o por una librería o por una biblioteca y me siento a leer unos libros. En fin, ideas muchas, es solo para que se queden con el concepto. Aquí algunas lecturas recomendadas para los que varios de ustedes me imagino que ya deben conocer estos libros, para quien quiera leer un poquito más sobre hábitos. Ahora, hay algunos factores importantes a considerar cuando estamos pensando en hacer cambios sostenidos en el tiempo. Uno tiene que ver con motivación y disciplina, otro con barreras y facilitadores, y lo otro con el contexto en el que nos movemos, que es súper relevante para poder hacerlo en el largo plazo. Entonces, con respecto a la motivación y disciplina, siempre surge la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Estar motivados o ser disciplinados? Y la verdad es que son cosas distintas y que muchas veces se complementan entre sí y quizás se necesitan un poquito la una a la otra. La motivación, por definición, es un estado interno que básicamente nos activa y nos dirige hacia una conducta particular que está alineada con ciertas metas o con ciertos fines que nosotros hemos predeterminado. Hay hartos tipos de motivación. Acá las psicólogas, por supuesto, que se manejan mucho mejor que yo, pero dicho de manera como sencilla, hay una motivación intrínseca y extrínseca. La intrínseca, que es de la que vamos a hablar, es básicamente la que tiene que ver con nuestro para qué. ¿Para qué quiero yo hacer un cambio? Y que está muy ligado a la satisfacción que me da el realizar determinada acción. Este tiene algunas teorías psicológicas detrás. En el fondo, en la medida que yo sea autónoma, tenga pertenencia y me sienta competente con ese cambio que quiero conseguir, me voy a sentir motivada a hacerla, en contraste con la llamada motivación extrínseca, que tiene que ver básicamente también con varios subgrupos, pero dicho así de manera como sencilla, como por ejemplo cuando el doctor le dice a un diabético, tiene que comer sano porque si no le vamos a cortar un pie. Y al diabético probablemente que le digan que le van a cortar el pie no significa nada. O a un joven que le digamos tienes que dejar de fumar porque te vas a infartar. A un joven de 20 años, quizás el infarto tampoco le dice nada. O tienes que bajar de peso porque no es bueno para tu salud. Que nada, pues lo que motiva intrínsecamente a una persona no tiene necesariamente que ver con lo que yo como profesional médico considero que es relevante desde el punto de vista de la salud. Puede motivar a alguien algunas de las cosas que yo les decía antes, ¿cierto? El sentirse energético y capaz para jugar con los hijos o con los nietos, el sentirse capaz intelectualmente para desarrollar cierta actividad, el que te quede mejor un vestido porque te lo quieres poner este verano. Yo no juzgo si a mí me parece relevante o no relevante. Lo importante es que a la persona que va a generar el cambio le signifique algo y tenga que ver con su para qué, que finalmente tiene que ver con su visión y con sus valores, con lo que es importante para esa persona. La motivación tiene su sustrato en el sistema límbico, dentro del sistema nervioso central. Entonces también tiene algunas limitantes, porque en el sistema límbico es donde están también las emociones. Entonces por eso pasa que algunos días estamos súper motivados y otros días no queremos ni mover un pie de la cama y estamos cero motivados, porque está muy relacionado con las emociones. Por eso es que no estamos motivados permanentemente todos los días y a cada rato. Es así, pues, como son las emociones también. Y ahí es donde surge la importancia como de la disciplina, de predecidir que voy a realizar cierta acción, me sienta motivada o no me sienta motivada. La motivación yo siempre digo que es como el motor que mueve al auto, o sea, definitivamente la necesito, pero la disciplina es la que te hace ser como constante. Ahora, la disciplina finalmente tiene que ver, como vemos acá, con la toma de decisiones a nivel de la corteza prefrontal cerebral. Entonces tenemos que estar con un buen ambiente para tomar estas decisiones.
porque si estamos cansados o tenemos un montón de estrés, etcétera, no vamos a tomar buenas decisiones y vamos a terminar haciendo lo que hacemos de manera rutinaria. Entonces, por eso hay que como facilitarle un poco el trabajo a la disciplina y fijarnos tareas sencillas y que sean fáciles de cumplir, además de gestionar otros elementos como por ejemplo la energía y el cansancio. Entonces, finalmente, pareciera que los dos son importantes. No es que uno pueda prescindir del otro, sino que necesitamos un poquito de los dos y que tienen un efecto más bien sinérgico al momento de conseguir nuestros objetivos. Y finalmente esto pasa porque sumando la motivación más la disciplina, y en la medida que voy ejecutando y activando estas redes neuronales, esto finalmente se automatiza y baja a una zona particular de los ganglios basales que nos permita que estos nuevos actos o estos cambios que hicimos los podamos hacer de manera más automática y sin pasar cada vez por la toma de decisión que tengo que tomar cuando parto con algo. ¿Voy a hacer ejercicio o no voy a hacer ejercicio? ¿Voy a comerme esta fruta o no me la voy a comer? ¿Voy a comerme este pastel o no me lo voy a comer? Cuando ya caemos en el automatismo, hacemos las cosas como si fuera a lavarse los dientes, donde uno ni siquiera lo piensa, sino que simplemente lo hace. Ahora, también habla a lo largo de la presentación de algunas barreras y facilitadores con respecto al cambio. Dentro de las barreras a la adherencia existen varias cosas, pero aquí quizás algunas que son las más frecuentes, algunas que tienen que ver con motivos personales. Las que principalmente dicen los pacientes, falta de tiempo, falta de motivación, falta de acceso a recursos adecuados, ¿cierto? Son cosas que probablemente todos hemos ido escuchando y que en un proceso de coaching o de atención médico-paciente que permita tener estas conversaciones, podemos ir como tirando un poco el hilito y encontrando las causas detrás. Pero, por ejemplo, con respecto a la falta de recursos, por supuesto que eso es un tema. El tema económico, hay que pensar en planes B o en alternativas, siempre las hay, pero a veces tenemos que pensar así un poquito más en profundidad, siempre de manera colaborativa con el paciente para ir encontrando las soluciones o las alternativas. La falta de tiempo muchas veces tiene que ver con lo que les decía antes, no es falta de tiempo, es falta de foco. Como no lo tengo en mi foco ni dentro de mis prioridades, no le destino tiempo, porque a las cosas que sí tengo en mi foco sí les destino tiempo, aun cuando eso signifique estar con el celular, en YouTube o en redes sociales un montón de rato. Entonces es cosa de ir ayudando a los pacientes un poco a descubrir cuáles son las cosas que nos mueven y las que nos detienen. Con respecto a las barreras psicológicas, ¿cierto? Un poquito más complejas, el estrés, la ansiedad, la depresión, muchas veces la negación y el no ser consciente de que tengo un problema. Todos, por supuesto, que factores involucrados. La ansiedad, el estrés. El estrés nos anula un montón en la toma de decisiones, nos hace sentir fatigados, ¿cierto? Hace que todo cueste más. Y con respecto a factores sociales, esto tiene harto que ver también con lo que les voy a hablar después del contexto, porque finalmente los factores sociales son como nuestro contexto del punto de vista humano. Entonces, nuestro entorno social y cultural, pero también nuestras familias y nuestros amigos. Si nosotros queremos hacer un cambio, por ejemplo, en nuestra forma de alimentarnos, no es tan buena idea seguirnos juntando con los amigos que andan comprando, no sé, pues la comida rápida o que comen carne si quiero dejar de comer carne, que hacen los asados, etcétera. Probablemente se me va a hacer mucho más difícil. Y al revés, empezar a juntarme o empezar a movilizar a mi entorno para que todos empiecen a comer más saludable, que se compren frutas, vegetales, etcétera, nos hace la toma de decisión mucho más fácil a todos. Con respecto a algunos facilitadores, también estos son como algunos tips como más prácticos. En primer lugar, maximizar lo que quiero y necesito para mantener el nuevo hábito. Por ejemplo, lo de la visualización. Eso es verdad lo que les decía, ponerlo de fondo de pantalla, como la primera página de la agenda, como un diario mural en la pieza, lo que sea que me lo esté recordando permanentemente, tal cual, visualizarlo permanentemente que me lo recuerde. Bueno, muchas veces tener como un journaling, escribir todas las mañanas lo que quiero hacer, cuál es la persona que quiero ser, las metas que me fijo para hoy día, por ejemplo. Hay algunos otros ejemplos, como este que les digo de la foto de los hijos, donde guardabas la cajetilla de cigarrillos, etcétera. El segundo punto tiene que ver con maximizar habilidades que nos ayudan a mantener el autocontrol, y en ese sentido hay como dos cosas importantes. Uno, que tiene que ver con la planificación, con lo que hablábamos antes, tener estructurado un plan de acción, porque la improvisación es el peor enemigo de una buena toma de decisiones. En el fondo, si yo estoy planificando comer más sano, tiene que estar dentro de mi estrategia, por ejemplo, llevarme los almuerzos al trabajo, planificar los snacks, saber lo que voy a comprar, saber lo que voy a comer. Porque si no me he planificado, va a llegar el día siguiente en el trabajo, va a ser mediodía, hora de almorzar, tengo hambre, no he comido, no tengo almuerzo, no sé qué voy a comer.
y me espera una larga tarde de reuniones, pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, eso va muy de la mano con tomar una mala decisión. Voy a terminar haciendo un pedido delivery, comprando en el local de la esquina cualquier cosa, no comiendo y llegando con un montón de hambre después en la noche a comerme el refrigerador entero. Es como una seguidilla de malas decisiones. Versus si me anticipé, me da hambre, me saco lo que me traje, o qué sé yo, dejé algunas cosas en la oficina, por ejemplo, los que tienen refrigerador, que tienen suerte, pueden guardar algunas cosas ahí, etcétera. Así que la planificación es una cosa fundamental. Y lo otro que vamos a ver en una diapo más adelante es la gestión de la energía también, porque en la medida que estamos cansados, eso también nos nubla y nos hace tomar malas decisiones. Y finalmente, minimizar la exposición a los estímulos que favorecen como el viejo hábito, como por ejemplo, si mi problema es que me como todas las galletas que están en la casa, mejor no comprar galletas. O si mi problema es el recorrido por la tienda de las donuts que les decía antes, mejor me voy por otra parte. Con respecto a eso, hay un ejemplo también bien bonito que se hizo en un lugar de trabajo donde a las personas se les ponía un frasquito transparente con dulces o con frutos secos y un frasco cerrado con dulces o con frutos secos. Primero se ponían los dulces en uno, luego en el otro y los frutos secos al revés. Entonces, finalmente, ¿qué se vio? Que las personas tendían a consumir lo que estaba en el frasquito transparente, ya fueran dulces o frutos secos, y tendían a no consumir lo que estaba en el frasquito que estaba cerrado, digamos, que no se veía. Entonces, efectivamente, lo que tengo más a la mano, lo que veo o lo que siento más fácil o cercano, es lo que voy a tender a elegir. Y por eso es que tenemos que anticiparnos y tener, por ejemplo, en este caso, los alimentos adecuados. Dos cosas súper importantes que les he nombrado. Primero, tiene que ver con la gestión de la energía. Cuando estamos cansados o estresados, no tenemos energía para tomar decisiones o hacer cambios. Y es mucho más fácil mantenernos en un piloto automático, porque de hecho los pilotos automáticos están hechos para consumir menos energía, también dentro de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a hacer todo lo que no sea más automático y que no requiera pensar. Entonces, facilita el mantener viejos hábitos, ya que no tenemos energía para cambiarlos, ni ninguna capacidad de hacer, aprender o tomar buenas decisiones. También pasa con la fatiga de decisión, donde si en nuestro trabajo a lo largo del día hemos tomado muchas decisiones, que uno toma muchas más decisiones de las que cree, son cientos de decisiones a lo largo del día, llegamos a nuestra casa y ya no quiero tomar más decisiones, porque tomé muchas. Entonces, ya sea por el que sea el lado del que uno lo mire, es buena idea descansar, no sobrecargarse de tareas, delegar, hacer una buena gestión de la energía, del tiempo, del trabajo, etcétera, de modo de que sabemos que cuando volvamos a nuestra casa vamos a estar cansados, pero por lo menos estar menos cansados para dar algún espacio para tomar buenas decisiones. La contraparte de esto es que si yo he hecho el esfuerzo inicial por cambiar algún hábito, como por ejemplo el de la actividad física, y logro automatizarlo, aun cuando llegue cansada, voy a tener ese hábito ya incorporado y por lo tanto es el hábito que de todas maneras voy a hacer porque lo voy a tener incorporado como el lavado de dientes que les puse hace un rato, ¿ya? Entonces, esto de la gestión de la energía, también tenemos la forma de darle un poco como la vuelta de tuerca y hacerlo un poquito hacia nuestro favor. Con respecto al contexto, es uno de los factores más importantes que se han estudiado como determinante de hábitos, propiamente tal. Y con esto del contexto, yo les decía un poco el contexto relacional, que tiene que ver con las personas con las que nos relacionamos, pero también el contexto ambiental. El mismo ejemplo que les decía como de los frasquitos de dulces o de frutos secos. En el fondo, si yo tengo el frasco, voy a elegir lo que tenga en el frasco transparente, porque es lo que es más fácil, es lo que yo veo, es lo que me está estimulando en este momento. Pero, por ejemplo, también hay investigaciones que tienen que ver con la actividad física. En ese paper que les puse el titular ahí, básicamente se habla de un estudio que se realizó donde se analizó el hábito con respecto a actividad física de un grupo de estudiantes. Y se asoció ese hábito de asistir al gimnasio o no versus la distancia de la que les quedaba el gimnasio de la casa. Y se vio que los que eran más adherentes a asistir al gimnasio y tener el hábito de hacer la actividad física eran aquellos que tenían el gimnasio cerca de su casa. Aquí hablaban de distancia, no recuerdo exactamente cuánto era, pero básicamente el concepto es eso. El gimnasio cerca de la casa favorecía que las personas fueran e hicieran actividad física. En cambio, los que vivían lejos del gimnasio y que tenían que tomar un auto, hacer un cierto recorrido, gastar tiempo en llegar, iban mucho menos.
Entonces, ese es un ejemplo de cómo el contexto finalmente nos prepara para todo, para bien o para mal, que algo quede cerca. Si queremos cambiar, por ejemplo, la alimentación, si quiero comer más frutas, yo debería tener un bowl con frutas ahí encima de la mesa, cosa de llegar y agarrar. Debería tener la fruta lavada, la fruta picada, todo lo que me facilite comer más fruta. Si no quiero comer cosas poco saludables envasadas, no debería tener esas cosas en mi casa. Si quiero llegar a mi casa con la meta que les puse antes, por ejemplo, de trotar, si quiero empezar a trotar cuando llegue X días de la semana, yo debería tener mi ropa de deporte preparada, cosa que no tenga que llegar a pensar, a buscar dónde habré dejado la zapatilla, sino que está ahí, listo, ojalá en la puerta de la casa. Algunas cosas que quizás suenan como medias ridículas, pero mientras más nos facilitemos la vida a nosotros mismos, más nos lo va a agradecer nuestro yo del futuro, del momento en que había que ejecutar la acción. Así como tenemos el cepillo de dientes en el baño ahí como listo, tomar y sacar, así debería ser para hacer ejercicio, para, por ejemplo, si alguien quiere meditar, para comer más sano, etcétera. Facilitarnos la vida a nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles de estas cosas, y con esto ya termino, podemos rescatar para, como profesionales de la salud, ayudar a nuestros pacientes? Primero, como estrategias, por ejemplo, para mejorar la motivación, ahí les menciono varias, pero una súper importante es el tema de reforzar los logros, porque eso estimula como los circuitos de los premios, ¿cierto? Me siento que soy capaz, me siento que tengo un premio, tengo una satisfacción por el logro que conseguí y por ende me siento capaz de ir por otro logro. Y también esto de fomentar la autonomía y la autoeficacia, que están súper alineados con estas como teorías asociadas a la motivación. La autoeficacia, les hablé, eso tiene que ver con la capacidad que tengo en hacer algo, en que me siento capaz de hacer esta tarea y generar este cambio. Y también la autonomía, que también tiene mucho que ver con la motivación intrínseca, porque en el fondo yo tomo la decisión de hacer este cambio. Eso es mucho más fácil de que ocurra, tiene muchas más probabilidades de que ocurra, que si alguien viene y me dice el cambio que tiene que hacer. A todos nos pasa, por ejemplo, en el trabajo. Uno siempre está mucho más motivado por hacer lo que uno lidera, lo que uno se le ocurrió, versus lo que vino el jefe y le dijo, oye, tienes que hacer tal cosa, que quizás uno tiene cero interés, ¿cierto? Es un poco la misma línea del pensamiento aquí sobre estrategias para realzar la motivación. La pregunta clave de la motivación también es el para qué. ¿Para qué quieres hacer ese cambio? Esa es como la pregunta que también siempre tenemos que estar recordando. Para mejorar la disciplina son como apoyos más prácticos, ¿cierto? Porque yo les decía que tiene que ver con esta zona del cerebro que planifica y que organiza. Entonces, la planificación, la estructura, los recordatorios y la anticipación, todo súper relacionado con hacernos una lista de tareas, en qué momento la vamos a hacer, tener estos planes A, planes B, en caso de que aparezcan ciertas barreras, que cuáles podrían ser, qué hemos hecho en el pasado que ha funcionado, cuáles otras cosas podríamos hacer, tener como todo un mapeo de las posibles estrategias de cómo movernos frente a distintos escenarios. Y por supuesto que lo del apoyo social y el contexto, tanto relacional como contexto ambiental que les hablaba hace un rato. Y por último, cuando estamos con el paciente in situ en este encuentro profesional de la salud y paciente, súper importante establecer una relación de confianza para que puedan surgir estas conversaciones y realmente tengamos el espacio para poder guiarlos y ayudarlos. Por supuesto que tener una relación que sea individualizada y sea flexible, ojalá utilizar algunas estrategias de entrevista motivacional, ¿cierto? Con algunas preguntas abiertas. A nosotros nos forman mucho eh, en las escuelas de salud para hacer preguntas cerradas, ¿cierto? ¿Le duele, no le duele? ¿Tiene fiebre, no tiene fiebre? Pero las preguntas abiertas, ¿qué has pensado al respecto? ¿Cuáles son tus pasos a seguir? Son las que realmente nos ayudan a descubrir quién es la persona. Tener esta estructura, ¿cierto? De visión, objetivos, plan de acción, siempre de manera colaborativa, siempre sabiendo que es el paciente, la paciente quien va a guiar esto, no soy yo. Yo no le voy a decir cuáles son sus objetivos, viene desde la paciente, porque esa es la única manera de que esto funcione. Y del punto de vista del seguimiento, registrar, evaluar barreras, facilitadores y por supuesto que hacer ajustes, porque las personas somos dinámicas, la vida es dinámica y sin flexibilidad y sin ajustes tampoco esto va a resultar. No podemos ser rígidos, tenemos que ser súper flexibles en nuestra atención y en la continuidad que le damos. Y por supuesto que otorgar los distintos apoyos que los pacientes vayan necesitando, ¿cierto? Desde apoyos educacionales, quizás con información que les falta, hasta apoyos en estos temas de implementación y de facilitarles el paso a paso y la consecución de sus objetivos. Entonces ahí está un poco un resumen de lo que vimos. Y el título de este paper que me gusta mucho, que habla hacia la regeneración, la evolución de la medicina desde pelear contra las enfermedades hacia construir una mejor salud.
Y todo esto de lo que les he hablado básicamente está alineado con ayudar a nuestros pacientes a construir su mejor versión desde el punto de vista de su salud y bienestar. Muchísimas gracias, Valentina. Si te parece, dejamos algunos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo así, y si no, estaríamos cerrando. Súper. Hola, hola Hola, Valentina, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Soy la buenas doctora Inés Bartolache de Córdoba, certificada de Medicina de Estilo de Vida, Inés. y fundadora de AMEVI, así que muchísimas gracias por esta hermosa presentación que nos hiciste Muchas gracias. y que reforzas algo que me encanta, que es que parecen tonteras, parecen sonceras y son la clave y el pivot de poder tener buenos hábitos, ¿no? Entonces yo también a veces cuando hablo siento que estoy diciendo cosas que parecen muy inocentes, infantiles y realmente yo creo que tenemos que reivindicar esos detalles que son la clave de la base para el cambio de hábito, ¿no? Sí, y súper de Es, acuerdo. Tengo la misma reflexión que dice, son cosas tan obvias, pero tan sí, olvidadas. sí, tal cual. Y lo otro que te quería preguntar, yo siempre pienso que para poder transmitirle a los pacientes todos estos motivaciones y ayudarlos con el cambio, tienen que estar tranquilos. A mí me preocupa porque encuentro un nivel de estrés muy alto en los pacientes. Está bien, yo hago endocrinología, veo pacientes diabéticos, obesos, síndrome metabólicos, hipertensos, que ya tienen una metainflamación, bueno, todo lo que sabemos que hay detrás. Entonces yo digo, si no está tranquilo, no puede empezar todo esto, ¿no? ¿Cómo valoras vos esa parte del estado de salud mental al momento de generar el cambio, ¿no? Por más que el paciente tenga voluntad, ¿cómo valoras el estrés o qué haces con su parte de salud mental? Sí, ahí yo lo veo también como de dos perspectivas. O sea, primero, si detecto que hay como criterios de un síndrome ansioso franco, de una depresión o un síndrome de estrés así como agudo grave, por supuesto que los derivo a los profesionales, Claro, psicólogos, psiquiatras, como manejarles eso en paralelo. Como que siempre se dice, por ejemplo, en los procesos de coaching, son cuando el paciente está más o menos estable del punto de vista de la salud mental. claro, Entonces, detecta cosas como criterios así de banderitas rojas, derivar. Dicho eso, lo que yo tiendo a hacer, que siento que les baja un poco el estrés, es esto de los objetivos chicos, las tareas chicas y darles un poco la certeza de que con ese camino, pasito a pasito, vamos a ir avanzando hacia nuestro objetivo, que el camino no es lineal como uno quiere, sino que es oscilante, que vamos a tener altos y bajos, pero que en la medida que podamos ir haciendo esos cambios chiquititos vamos a ir avanzando. Y esa explicación yo diría que baja un poco el nivel de estrés, porque es, a veces las personas tienen como esta autoexigencia y estas metas desproporcionadas. exacto, Es que alguien que jamás hizo ejercicio quiere empezar a trotar 7 veces a la semana. Alguien que, pucha, tiene un exceso de peso de 40 kilos, siente que tiene que bajar los 40 kilos en un mes. Y es como, no, no es por ahí la cosa. Es como que vamos a empezar a trabajar de a poco, yo te voy a acompañar en este proceso, vamos a ir viendo cuáles son las barreras, vamos a pensar en estrategias para sortearlas. Quizás esto mismo demostrarles que hay un mapeo y un plan paso a paso, yo siento es. que esto baja mucho el nivel de estrés. Ok, pequeños pasos, grandes recompensas, como dice Harvard. Sí, exactamente. Y lo último, por si alguien más quiere hablar, no veo ahí, pero em, ¿cómo acompañas en tiempos a estos cambios, ¿no? ¿Cada cuánto pensás vos que uno podría visualizar y controlar un gráfico y charlar con el paciente como para acompañar en este cambio? Porque nos pasa que en las consultas los pacientes vienen cada 3 meses, cada 4 meses, y todo se disipa a la hora de dar una indicación, ¿no? En el tiempo. Sí, yo he ido aprendiendo a hacer una forma que a mí por lo menos me está funcionando. Como primero, desde la pandemia, por ejemplo, yo solamente hago telemedicina. No hago Claro, atenciones presenciales porque como mi enfoque es este, yo siento que es harto de conversación, más que quizás de exacto, otras cosas. Por supuesto que les hago exámenes, todo, pero bueno, me falta el examen físico, pero siento que para el tipo de atención que yo hago es más importante ganar ese tiempo en conversación. exacto. Entonces, la telemedicina tiene la gracia que además permite ajustar controles y mover controles de manera mucho más flexible que la presencialidad. Porque donde yo trabajo, uno depende del box, que el colega que se fue, el que viene, son Sí, espacios súper estrechos, como tú mencionas. En cambio, la sí, telemedicina me da la libertad de que yo tengo una agenda chiquitita abierta
para público general y tengo 2 agendas que no existen para público general, que me las gestiono yo misma, y así les voy dando las horas y me aseguro de que tienen controles, te diría, cada 4 semanas hasta cada Ok, 6 semanas, y a todos les doy el mail. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa de contacto entre medio, muchas veces les digo, avísame en 15 días más, entonces hacemos un control por mail entre medio y después nos vemos a las 4 semanas. Ese es el modelo que yo he encontrado y que a mí me acomoda. ok. Y que siento que funciona porque los pacientes también agradecen que uno les diga, te puedo ver en 4 semanas y te doy la hora. Mira, es como un invento mío en realidad, Sí, 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 sí. pero así es como me ha resultado a mí. Ok, Y se mantiene la continuidad. Y los pacientes, yo te diría que mi impresión es que adhieren y que les gusta. Y sí, que nunca me han dicho, no, es que 4 semanas es muy seguido. Para nada, al revés, sí. felices. Felices, sí, claro, 4 semanas y nos hablamos, después nos coordinamos y hacemos el control. Yo siento que eso al menos me funciona a mí. Bien, un tiempo prudencial. Mucho las obras sociales no cubren tantas consultas y Sí, particular también es como caro citar todas las semanas al paciente. sí, Así que sí, coincido ese promedio tuyo. no sé, es que no se puede. Claro, desde el punto de vista del coach, lo ideal es hacer una vez a la semana o cada 15 días. Pero no se puede. Uno trata un poco de juntar, de hacer lo mejor que puede nomás. Bueno, y lo otro que Gracias. no es el caso de ustedes, pero yo hago atenciones un poquito más largas que lo habitual en Chile, que yo las hago de 40 minutos, Claro. que eso también uno necesita Sí. un poquito de espacio para conversar. ¿Pero te cubren las obras sociales esas consultas o son particulares? El depende, no lo cubre como, no sé exactamente cómo funcionan ustedes, pero nosotros existen como bonos, ciertos bonos que compran los pacientes, ya sea el seguro social público o los privados. Entonces, esta atención de telemedicina no la cubre ninguno de los dos como bono, pero las ISAPRES, que son los privados, te reembolsan después la atención. Ah, Para los pacientes con seguro como el de salud, el FONASA que le decimos nosotros, hay precios preferenciales. ok. Entonces, exactamente no es un escenario ideal, pero es más o menos el que hemos logrado acomodar. Sí, pues nosotros también tenemos problemas de los costos con las consultas, Sí, sí, esa más efectivamente. allá de la intención. Bueno, muchas gracias y nos diste mucha información y muy buena, de Muchas verdad, muchas gracias. gracias. Feliz de estar acá. Muchas Hola, gracias, igual. hola, Inés, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo te va? Un placer escucharla, doctora, espectacular la charla, muy Sí, linda. sí. Voy Muchas a gracias. aprovechar para justamente sobre el tema que estaban hablando, porque lo que por ahí creo que la barrera más importante para poder hacer medicina esteroidea es eso, es el tiempo que tenemos para estar con el paciente y cómo se retribuye ese tiempo, digamos, ¿sí? Porque nosotros en nuestro sistema de salud lamentablemente nos ponen pacientes muy cerca unos de otros y no nos da el tiempo. Entonces, como que en la parte de consultorio de las instituciones, a veces tenemos que elegir y resignar nuestro tiempo para poder hacer medicina actividad con los pacientes. Entonces, no sé cuál sería el promedio adecuado de costo, vamos, para poner un valor en dólares, digamos, que debería costar una consulta de 40 minutos de coaching, así como la que haces vos, sería la pregunta, digamos, o sea, ¿qué sería lo adecuado para que el paciente lo pueda pagar, para que el tiempo sea retribuido del profesional? Y sí, al principio 4 semanas me parece que también está bueno, pero al principio cuando uno está empezando con el paciente quizás hay que hacerla más seguido de entrada, ¿no? Sí, con respecto a las dos preguntas, yo para no tener que hacerlos más seguido, que de todas maneras hay algunos que controlo un poquito más seguido, pero para tratar de evitar eso, relacionándolo con el tema de los costos y todo, es que hago eso de que les doy el mail. Entonces, que de repente hacemos una apuesta al día por mail, entre medio, y contigo, a mí como que me funciona. De todas maneras, eso, como tú dices, no es remunerado ni nada. Yo en la parte económica, la verdad, no tengo una respuesta. Yo creo que no es como tan buen negocio desde la perspectiva nuestra y para los pacientes es caro porque no están reembolsados. Eh, entonces, honestamente, no tengo una respuesta. O sea, yo, por ejemplo, por esta atención, yo hago el mismo cobro que cobran todos por la atención de telemedicina y de todas las especialidades, que equivale más o menos
no sé cuántos en pesos argentinos, en pesos chilenos, 50.000 pesos, serán 50 dólares. ¿Cuánto sería para unificar la moneda? A ver, 50.000, el dólar digamos que está como 800, como 60 dólares. Eso más o menos es lo que vale. 60 dólares la consulta, es muchísimo, más de lo que nosotros nos pagan, es muchísimo. Interesante, Es mucho. es lo que les pagan ustedes. ¿Y Sí, me cuánto es? parece. ¿Cuánto es más o menos en dólares lo que les pagan ustedes? Inés, ¿vos qué experiencia tenés en costo de consulta? 10 dólares, 15 dólares, porque máximo puede un particular 15.000 pesos estar cobrando en una clínica como la que yo estoy, que tiene un nivel alto, pero no podemos cobrar más que sería 15 Ahora, dólares. acá, mira, Máximo 15, ahí también coinciden en el grupo. esos Charlie precios dice, Esos precios son los que pagan los pacientes que son FONASA, que tienen el seguro estatal. Cuando van al policlínico, que dura 20 minutos más o menos, eso es lo que ellos pagan. En las atenciones privadas, este precio que yo digo ni siquiera es un precio tan caro acá en Chile. Si tú vas a una consulta presencial o telemática en una clínica privada, puede costar el doble. Y las Mirá, personas pagan, ¿sí? No es ni siquiera un precio súper competitivo. Perdón, me llegó un... espectacular tu hijo ahí al lado. Bueno, no, la verdad que acá eh, hay pocos pacientes que realmente valoren la consulta lo suficiente. Yo tengo pacientes, algunos que no son de la ciudad, digamos, que están a distancia y entonces pueden llegar a pagar hasta cerca de 30 dólares la consulta. Y eso ya es muchísimo. O por ahí algunos pacientes de otro, qué sé yo, de Paraguay, de otros países que necesitan el seguimiento, el control. Yo soy cardiólogo, hago rehabilitación cardiovascular y también por ese precio le tengo que enviar el programa de entrenamiento también a los pacientes y el seguimiento, que después me escriben y demás y lo hago por WhatsApp, digamos, sí. Pero bueno, cada 15 días por ahí hacemos la consulta y ese es el valor máximo que te diría que se puede llegar a cobrar acá. Y después, como dice Inés, una consulta presencial es lo otro, digamos, y es de 20 minutos, con mucha suerte. Mira qué distinto como es. Es que acá, bueno, es caro, por las atenciones ya. particulares son Valentina, caras. ¿Mm? yo quería saber si tenías alguna experiencia en grupos, trabajo en grupos, tanto eh, por telemedicina o grupos presenciales, pero ¿cuál es Y tu experiencia? les iba a comentar eso porque yo hasta ahora no tengo ninguna experiencia, pero estamos trabajando en un par de actividades grupales para hacer a partir del segundo semestre. Estamos trabajando en eso. Entonces, la modalidad que queremos hacer es como clase interactiva o tipo taller online, en la que tengamos aproximadamente, no lo hemos visto al 100%, pero aproximadamente unos 10 pacientes, y que hablemos de algunos aspectos como de auto-coaching o coaching aplicado, por ejemplo, a la cocina, a la alimentación. Va a ser la primera experiencia y queremos hacer un grupo de atención privada, en el fondo una forma de pago que sea privada, reembolsable, y otro precio preferente para las personas que son del seguro estatal, del FONASA que le decimos nosotros. Va a ser nuestra... ¿Presencial o virtual? No, Perdón, virtual, todo virtual. virtual. Sí, va a En ser Estados Unidos, sí. en Estados Unidos, viste, American College aconseja no más de 8 pacientes, como que 8 es el número Ah, que ya, ya. dice que trabajan con el seguro les reembolsa grupos de 8 Ya. y hasta 8, como que es el número que... Yo no sé cómo va a ser el tema del reembolso, porque como te digo, es una primera, estamos recién como en conversaciones y organizándolo, no sé cómo nos van a reembolsar todavía. Así que es una experiencia súper piloto. Claro. ¿Ustedes han hecho algo de eso? No, yo he hecho grupos y sí, se le cobra como una consulta. Nuestras Y- obras sociales prepagas del país no estuvieron de acuerdo. y no los dejaron reembolsar No, como no, consulta. porque no le queríamos cobrar al paciente, lo queríamos hacer como 8 consultas en el mismo ¿Ya? momento. Claro. Y no, tuvimos negación de las principales prepagas, acá por lo menos donde vivo yo, y no lo pudimos hacer. Y la verdad que ningún profesional tiene ganas de educar tampoco gratis, ¿viste? No, por El supuesto. tiempo vale. Entonces, antes hacemos educación hace 1000 años gratis, pero quisimos implementar estas
talleres, un poco más que talleres, eran como consultas grupales, le llamábamos, Claro. y no pudimos entrarlas por la obra social. Pero creo que puede uno en estilo de vida entrar a este tipo de consultas grupales. Yo confío que sí. Y yo creo que esa es como la herramienta para intercalar con las consultas individuales. Exacto, Porque como son consultas más largas, hay que estar más encima, como que si no, no se puede comparar con otros tipos de atenciones, desde el sí, punto de vista de costo-efectividad, al menos. exacto. Así que bueno, ahí cuando tengamos Bueno, nuestra experiencia, después les puedo contar a ver si es que nos sí, resulta sí, hacer un trabajo, dejarlo todo graficado que nos viene bien eso. para ver resultados. Eso, súper. Bueno, de mi parte, muchas gracias. No, muchas gracias a ti y a todos ustedes por la Bueno, invitación. No se escucha. muy lindo, espectacular. Felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. A ver, ahí se Cami, me escucha. No. Está acoplado el sonido. sí, Cami no puede cerrar. Ahí, Ahí está. sí, ¿no? Ahí. Perfecto. Bueno, Valentina, eso, te quería agradecer por parte de Amevi. Muchas gracias por tu tiempo, muy interesante la charla. Seguro la estamos subiendo a nuestro canal de YouTube y te estoy compartiendo el link para que vos también la tengas. Así que si les parece, cerramos y eso, muchísimas gracias, muy agradecidos. Súper. Muchas gracias, Camila, y a todos por la invitación. Gracias, A gracias, vos. Val, por tu tiempo. Gracias.